El 29 de junio de 1991, Sheree Baisley, de solo 6 años, fue secuestrada mientras montaba su bicicleta camino a una tienda cercana. Su desaparición fue reportada de inmediato a las autoridades, quienes iniciaron con las búsquedas pertinentes al tratarse de un menor de edad desaparecido. Según los reportes, la niña fue enviada por su madre a comprar unos productos sin siquiera imaginar que una tragedia estaría por ocurrir. Las autoridades temían que la niña hubiese sido secuestrada por algún enfermo con deseos íntimos aberrantes. Por cómo se dieron los hechos, podría ser el modus operandi de este tipo de crímenes. Sin embargo, un perturbador hallazgo se hizo 3 meses después de la desaparición que dejó a las autoridades en shock preguntándose quién pudo haber hecho un crimen tan atroz. Antes de iniciar, quiero enviar un saludo muy especial y cósmico a 2 leyendas, a CXT, que me escribió: mi mayor miedo, sinceramente, es morir por ACV. Un miedo medio raro. Amo tu contenido, bro. Amo conectar la tele y pasar horas viendo tus videos, tanto viejos como nuevos. Mil gracias por verme en tu televisión y disfrutar del contenido, leyenda. Te envío un abrazo grande y te deseo lo mejor. También quiero agradecer a Sandra Pérez, que me escribió: hola Tess. Te mando un fuerte abrazo y mil bendiciones desde México y muchas gracias. Me encanta tu contenido y tus reflexiones. Dios te bendiga a ti y a tu familia. Muchas gracias por tus hermosas palabras. Te deseo a ti y a tu familia lo mismo, mucha prosperidad y salud. Te envío un cariñoso abrazo y también te deseo un feliz año. Ahora sí, la pregunta del día de hoy es: ¿qué hecho ha marcado tu infancia? Déjame tu respuesta en la caja de comentarios. Sheree Joy Baisley nació el 25 de febrero de 1985 en un pequeño suburbio a las afueras de Melbourne, Australia. Su madre fue Kerry Greenhill y Sheree fue su primogénita. En ese momento, su madre no tuvo apoyo del padre, por lo que la crió sola, con el apoyo de su familia. A pesar de ello, la pequeña nunca echó en falta la figura paterna, pues su madre logró brindarle todo lo que necesitaba, con cariño y los cuidados que pudo ofrecerle. Sheree era una niña sumamente alegre, siempre tenía una sonrisa en el rostro y a menudo sorprendía a su madre y a toda su familia con sus ocurrencias. Además, era muy habladora. Una vez aprendió a hablar, lo difícil era mantenerla callada, pues todo el tiempo estaba contando cosas o formulando las más variadas preguntas. Un tiempo después, Kerry consiguió una nueva pareja y decidieron formar una vida juntos. Producto de esta relación, Kerry volvió a quedar embarazada. Sheree se convirtió en hermana mayor y, a diferencia de muchos niños que sienten celos por la llegada de un nuevo miembro en la familia, la pequeña asumió este cambio con mucha alegría. Una vez nació su hermana, Sheree no quería separarse de ella en ningún momento. Estaba pendiente de su cuidado y se notaba que realmente sentía un enorme cariño por ella. Poco después, Kerry dio a luz a otro bebé, pero desafortunadamente este falleció a causa del síndrome de muerte súbita del lactante. Naturalmente, esta desgracia turbó bastante el ánimo de la pareja y antes de que Kerry pudiera recuperarse de esta tragedia, otro evento funesto ocurrió. Su pareja perdió la vida a causa de una sobredosis fatal. Así la mujer se vio obligada a quedarse con sus 2 hijas y sacarlas adelante sola. Sheree, quien era la mayor, logró entender algo de lo que había sucedido. A pesar de las tragedias que tuvo que soportar con tan solo 6 años, su ánimo no sufrió cambios sustanciales. Al contrario, continuó siendo una niña radiante, llena de vitalidad en sus ojos y con una alegría contagiosa.
Con sus ojos azules, sus pequitas y su rostro angelical, Sherry era la viva imagen de la inocencia infantil. Aunque su madre resintió bastante estos funestos sucesos, siguió adelante con su vida y trató de sacar a sus dos hijas adelante. Lo logró con éxito, pues tanto Sherry como su hermana eran jóvenes que rebosaban alegría. Uno de los principales placeres de Sherry consistía en recorrer los alrededores de Rosebud en bicicleta. A pesar de su corta edad, la niña había conquistado cierta independencia, pues ayudaba a su madre y le gustaba salir con frecuencia. Su madre, que sabía que a la niña le encantaba montar en bicicleta por el barrio, siempre le advertía que no hablara con desconocidos y que en caso de que algún adulto la molestara, no dudara ni un segundo en correr hacia una de las casas cercanas para pedir ayuda. Sin embargo, estas advertencias jamás lograron detener al depravado que acechaba a la pequeña. El 29 de junio de 1991, el sol iluminaba el cielo y sus intensos rayos cubrían las calles de Rosebud. Sherry, quien se había levantado temprano, pasó un rato dibujando, pero pronto se aburrió de aquella actividad que, aunque lograba entretenerla, no le resultaba tan estimulante como hubiera querido. A ella lo que le encantaba era correr y hacer cualquier tipo de actividad física. Esa mañana de sábado, la jovencita salió en varias ocasiones para comprobar si ya habían abierto el minigolf del barrio, pero cada vez que salió, volvió decepcionada, pues siempre estaba cerrado. Entre tantas idas y vueltas, la niña terminó hallando en su casa una actividad que la entretuvo, y allí permaneció durante un tiempo considerable. Más tarde tomó su bicicleta y salió de casa con dirección a un milk bar, como se les llama a las tiendas de barrio en Australia. Kerry envió a su hija a comprar diferentes productos necesarios para el desayuno y la comida. Antes de salir, Sherry le notificó a su madre que primero pasaría nuevamente por el minigolf para ver si ya estaba abierto y luego tomaría el camino al milk bar. Tras esto, se puso un pequeño sombrero rosado, se despidió de su madre diciéndole que la quería y que no tardaría. Por supuesto, ni ella ni su madre se imaginaban que una nueva tragedia estaba a punto de suceder. Aquel día las sombras que proyectaba el sol se alargaban entre las calles. Allí, oculto de las miradas, acechaba un sujeto despreciable que durante un tiempo había estado siguiendo el rastro de la niña. Cuando vio la oportunidad, no dudó ni un segundo en aprovecharla. Ese día Kerry no se extrañó cuando su hija no volvió de inmediato de la tienda, pues pensó que simplemente había ido al minigolf y lo había encontrado abierto. Sin embargo, al cabo de poco tiempo alguien golpeó la puerta de su casa. Kerry salió a ver de qué se trataba y del otro lado, una vecina le informó que acababa de encontrar la bicicleta de su hija arrojada en medio de una calle a unos 100 metros de la casa. Instantáneamente Kerry lo supo. Una nueva tragedia se había abalanzado sobre ella. Alguien se había llevado a su hija. De manera casi inmediata, Kerry se puso en contacto con las autoridades para reportar la desaparición de su hija. Los agentes primero intentaron calmar a la mujer. Le dijeron que era muy posible que la niña estuviera en la casa de alguna amiguita o en las cercanías del barrio y que en cualquier momento golpearía la puerta y todo quedaría reducido a una anécdota de la cual en un futuro podrían conversar alegremente. Así hubiese querido Kerry que terminara esta historia. Sin embargo, su desenlace fue completamente distinto. El tiempo irremediablemente empezó a transcurrir. Los primeros minutos se hacían eternos, se dilataban en una profunda agonía y a Kerry se le atravesaban en su mente escenarios tan crueles como maravillosos que casi ni siquiera era capaz de dirigir
cuando eran reemplazados por otro. Por momentos parecía como si el tiempo se hubiese detenido, como si presagiara la catástrofe que estaba por revelarse. Poco a poco, los minutos se fueron descomprimiendo, perdieron su suavidad y los engranajes de Cronos, dios del tiempo, recuperaron su imparable ritmo. Los minutos se convirtieron en horas y Kerry no tenía noticia alguna sobre su hija. Las lúgubres imágenes que su cerebro producía adquirieron mayor consistencia. No dejaba de pensar que a su hija le había pasado algo malo. Mientras esta lluvia de terribles imágenes se desgranaba sobre la cabeza de la angustiada madre, la policía adelantaba las primeras labores de búsqueda. Los oficiales entrevistaron a innumerables personas de todo el barrio, pero el testimonio más revelador se los brindó una niña no mucho más grande que la propia Cherie. La pequeña informó que había visto cómo Cherie se había subido al automóvil con un hombre. De inmediato los operativos de búsqueda se ampliaron y las autoridades trataron de averiguar cómo era aquel hombre que había sido visto con Cherie. Desafortunadamente, la única testigo no logró describir bien al sospechoso y tampoco al auto en el que se había ido. Al día siguiente, Kerry apareció en medios nacionales y con un desgarrador mensaje en el que contó cómo en menos de un año había perdido a una hija y a su pareja. Imploró que por favor le devolvieran a su hija. El desgarrador mensaje conmovió a miles de personas que se solidarizaron con la madre, pero las pistas de Cherie no aparecieron. La búsqueda de pistas del paradero de la menor fue cuanto menos infructuosa durante las primeras 4 semanas. Poco después del primer mes de su desaparición, apareció la primera pista relevante del caso. Una mujer dijo haber visto a un hombre que conducía un pequeño vehículo azul y que iba acompañado de Cherie, quien viajaba en el asiento del copiloto mientras lloraba. De ahí en adelante, las autoridades trataron de ubicar, aunque en vano, el vehículo descrito. Asimismo, se hizo una larga lista con todos los agresores íntimos de la zona para tratar de encontrar a algún sospechoso para este caso. Desafortunadamente, los avances investigativos fueron realmente escasos. La angustia de Kerry nunca cesó, pero a pesar de ello mantuvo la esperanza. Creía que volvería a ver a su hija y que todo quedaría olvidado. No obstante, este sueño jamás pudo cumplirse. 3 meses después de aquella primera pista, el 24 de septiembre, un grupo de investigadores encontró el cuerpo de una menor en un desagüe pluvial. Desde que se conoció el hallazgo, la gente especuló que podría tratarse de Cherie. Tras una prueba de ADN, se confirmó que la identidad efectivamente se trataba de Cherie Baisley. La noticia fue devastadora para toda su familia, pero especialmente para Kerry, a quien de todas las tragedias que le habían sucedido, esta era con enorme distancia la más abominable de todas ellas. Como era natural el caso, rápidamente se hizo conocido por todo el mundo y llegó incluso hasta las esferas más altas y especializadas de toda Australia. Sería gracias a esto que el culpable podría ser capturado. Robert Arthur Slevy era en apariencia un hombre común y corriente. Tenía 57 años, se ganaba la vida como vendedor, trabajaba medio tiempo como entrenador de cricket juvenil y era predicador laico en la iglesia local. Además de eso, estaba casado con una mujer llamada Lorraine y tenía 2 hijos. Para muchas personas era un sujeto amable y de buen trato, incluso para su esposa, durante el periodo de tiempo en el que lo conoció, pues no conocía sus antecedentes, y es que el hombre, oriundo de Inglaterra, había tenido varios problemas con la ley por robos y actos explícitos en vías públicas.
Tras esto, el hombre se mudó a Australia, donde conoció a su esposa. Luego del matrimonio, el sujeto siguió cometiendo este tipo de delitos relacionados al exhibicionismo, al merodeo con fines íntimos y conducta indecente. En algunas ocasiones, el sujeto había llegado a acosar a menores y había comparecido ante la ley en innumerables oportunidades. Robert, desde tiempo atrás, había empezado a asistir al consultorio de la psiquiatra Margaret Hobbs, quien en reiteradas oportunidades había tratado a pacientes con patologías similares, personas que no podían reprimir sus deseos, y creyó que con este hombre también tendría éxito. Margaret y Robert se conocían desde hacía mucho tiempo, y cuando estalló el escándalo por lo sucedido con Cherie, inevitablemente el tema se tocó en algunas sesiones. Fue allí donde la psiquiatra notó un comportamiento en su paciente. Asimismo, el hombre hizo unas declaraciones que alertaron a la mujer, quien desde ese momento empezó a considerarlo como un sospechoso por el crimen de la niña. Margaret se encontró en medio de una encrucijada. Por una parte estaba su ética profesional, que le impedía contar sus sospechas, pero por otra parte estaba el desgarrador dolor de Kerry, quien a menudo aparecía en medios de comunicación para exigir justicia. La mujer se decantó por su lado más humano y decidió comunicarse con las autoridades para manifestarles sus sospechas. Las autoridades, en compañía de la psiquiatra, empezaron a urdir un plan para atrapar a Robert. Desde que la mujer les comunicó esto, las sesiones empezaron a grabarse, y sin insistir demasiado en el tema, Margaret trataba de hacer que el hombre declarara su crimen, pues no habían pruebas ni evidencias que pudieran relacionar al hombre con el asesinato de Cherie. Esta fue una tarea de largo aliento, pues Robert era un sujeto que se cuidaba muy bien con lo que decía. El hombre a menudo se burlaba de su psiquiatra y le confesaba a medio las cosas, con un gesto completamente irónico, pero con la mesura suficiente para no comprometerse en delitos. Tras 2 años enteros, cuando las autoridades ya estaban a punto de tirar la toalla, Robert finalmente confesó su crimen, aunque no lo hizo de manera oral, sino de forma escrita. El hombre le entregó su confesión a su psiquiatra, quien luego la entregó a las autoridades. Al poco tiempo, las autoridades capturaron a Robert mientras robaba una pequeña tienda. En uno de los bolsillos tenía una copia del documento, por lo que resultó más fácil inculparlo. Con estos elementos, las autoridades lograron capturar a Robert. Tiempo después allanaron su hogar, y aunque no se encontraron evidencias directas respecto a Cherie, se halló una cantidad importante de material explícito para menores. Así, las sospechas de las autoridades quedaron confirmadas. Según testimonios de sus compañeros de celda, el hombre en varias oportunidades se ufanó ante ellos de la manera en la que había acabado con la vida de la menor. Según su propio relato, la había ahogado con las manos mientras la obligaba a hacer actos íntimos. El juicio en su contra inició en 1994 y en él testificó Lorraine. La mujer dijo que en varias oportunidades su ex esposo se había obsesionado con diferentes crímenes de características muy similares al de Cherie. En 1991 se obsesionó con el caso de Carmen Chan, una menor que también fue víctima de abusos íntimos y que más tarde fue encontrada sin vida. Antes de este, Robert también se interesó de manera enfermiza por un crimen de características similares, e incluso llegó a escribirle cartas al principal sospechoso del caso. En el juicio también se dieron a conocer algunas grabaciones de las sesiones psiquiátricas del sujeto. Muchas personas se sorprendieron cuando, al mencionarle el nombre de Cherie, el hombre empezó a describir lo que le estarían haciendo los gusanos a su cuerpo. En aquella oportunidad, Margaret sintió que algo le caminaba por un brazo. Era un gusano que Robert había llevado para asustarla, aunque en realidad no llevó solo uno, sino una bolsa entera de ellos. Como era de esperarse, la defensa de Robert trató de escudarse con las acusaciones en contra de la psiquiatra por haber roto su pacto de confidencialidad.
Sobra decir que estos intentos fueron en vano, pues habían muchos indicios que apuntaban en su contra. Ese mismo año, Robert Arthur Slevy fue encontrado culpable de secuestro y asesinato y sentenciado a cadena perpetua más 15 años sin libertad condicional. Aunque la ley tardó un tiempo, la justicia llegó para Cherie y en especial para su familia. A pesar de ello, Kerry hubiese preferido tener la compañía de su hija, poder verla crecer y acompañarla en cada uno de sus logros. En este caso, la justicia sabía poco, aunque al menos la memoria de su querida hija no quedó impune. Si te gustó la investigación de este caso, mi querida leyenda, déjame saber con tu misterioso like. Si quieres y si puedes hacer una pequeña donación para la producción de Test Misterios, estaré enormemente agradecido. Lo puedes hacer de dos formas distintas. La primera, con el botón de super gracias que se ubica allá abajo, justo al lado del botón compartir, o también vía PayPal, ya que tienes el link en la descripción y en el comentario fijado. Si lo haces de cualquiera de estas dos maneras, recibirás un agradecimiento personalizado y un saludo de mi parte para un próximo video. También recuerda seguirme en todas mis redes sociales, porque en Instagram tengo mi cuenta personal, que es Test Misterios, pero también mi cuenta de True Crime, donde también subo contenido de este estilo, que se llama Soy Test Misterios, así que la que te interese, pues te espero allí para que tengamos más contacto. También recuerda seguirme en mi página de Facebook, Test Misterios, donde también subo contenido muy interesante. Ahora sí, sin más que añadir por hoy, mi querida leyenda, fue un placer para mí estar contigo acompañándote. Recuerda que somos misterio, que las dudas te acompañan y que tú y yo nos veremos en el próximo caso.